amor de Dios. Y ellos trabajan, hermano, desde la mañana hasta las 12 de la noche. No se cansan. Tienen las fuerzas para seguir adelante. La verdad que yo ya estaba cansado y por ahí me descansaba en una silla y ellos seguían ahí golpeando con el martillo, los clavos, jalando las cosas, llevando de un lugar a otro. La verdad que ha sido un momento muy precioso de poder ver a estos jóvenes. Son como alrededor, habrán estado participando como alrededor de unos 13 a 15 jóvenes más o menos en cuanto a lo que es esta hora. De verdad que nosotros, los que somos más adultos, bueno, todavía viejos no, pero los que somos más adultos ya no tenemos la fuerza suficiente como para poder trabajar tan seguido como ellos lo han hecho el día de hoy, ¿verdad? No, a veces nos faltan fuerzas, pero el Señor nos ha ayudado. El Señor a través de ellos nos ha mostrado su amor, a través de ellos nos ha mostrado que Dios está con nosotros, que no estamos solos y que la obra sigue adelante y que va a seguir adelante y nadie lo va a parar. Amén, hermanos. Entonces, el día de hoy voy a hablar acerca de pasión por las almas. Y vamos a ver esto lo quiero basar en Mateo 28, del 18 al 20. Y esta es una de las citas bíblicas que más me gusta, ¿no? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, del 18 al 20. Perdón si no le daban los versículos. Mateo 28, del 18 al 20. Pasión por las almas. Pasión por las almas. La pasión del Señor Jesucristo por las almas. Sabemos nosotros que el deseo y el anhelo ardiente que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue por las multitudes. Si ustedes se han dado cuenta en la Biblia, Jesús estaba rodeado todo el tiempo de gente, todo el tiempo de multitudes. Él jamás se impacientó, él jamás se molestó, él jamás se incomodó por la gente que estaba a su alrededor, jamás, jamás. Él siempre estaba en las multitudes. Él nunca despreció a nadie. Y a pesar que estas multitudes despreciaban a los enfermos, a los leprosos, a los que estaban con flujos de sangre, él jamás. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino a una persona leprosa llegando y las multitudes diciendo, maldito, maldito, ¿no? O inmundo, inmundo. Y yo estoy parafraseando, pero me puedo imaginar a un Jesús viendo la crueldad a veces de la gente, pero él acercándose a un leproso, tomándolo de la mano, abrazándolo y mirándolo y sanándolo y perdonándolo. Qué amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. La pasión por las almas. Él jamás descartó a ninguno. Él no dijo ninguno, este de aquí no puede ser, este de aquí, sino él estuvo con todos y todo el tiempo. Él se desgastó desde la mañana hasta la noche. ¿Por qué oraba más en la madrugada? Porque en el día estaba lleno de multitudes. Y en la madrugada pues tenía todo el tiempo para poder estar en intimidad con el Padre. Pero en el día él estaba enfocado en las multitudes, en evangelizar, en predicar, en llegar a las personas. Y yo me imagino a las personas abrazándolo, besándolo, y él mirándolo con ternura y con amor. Yo les puedo decir el día de hoy, hermanos, los jóvenes, nosotros siempre hablamos mucho de jóvenes porque estamos rodeados de muchos jóvenes. Cuando ellos vienen, ellos me dicen a mi padre y ellos le dicen a mi esposa madre. Y el lema de nosotros es, somos familia. Cuando veo a una jovencita que me dice, me gusta estar con ustedes porque siento que con ustedes, el lugar donde ustedes están es como un refugio para mí. Y yo digo, wow, ¿por qué refugio? ¿Por qué en su casa no pueden encontrar este refugio? Porque a veces
los padres, hay un problema de repente de los padres, no están con ellos, no le dan el amor necesario, no le dan el tiempo necesario, no le dan la instrucción necesaria y ellos están gritando de amor, pero el amor de Dios es el único que los llena y ellos se han dado cuenta. Nosotros compartimos mucho de la palabra de Dios con ellos y cuando ellos vienen me abrazan a mi esposa y nos dicen padre y nos dicen madre. A veces hasta como que me da un poquito, ¿no? Porque a veces nos dicen padre y madre delante de sus padres. Y a veces como que yo digo, wow, no me vaya a tener problemas con los papás, pero al final los padres entienden porque saben que a veces sus hijos se portan muy rebeldes en casa, pero cuando están aquí son muy obedientes y dicen ¿por qué? Porque simplemente ellos los andan gritando y les andan diciendo de que son unos rebeldes, malcriados y nosotros decimos, tú no eres rebelde, tú no eres malcriada, en ti está el amor de Dios, en ti está la obediencia y eso les hace a ellos que les anime, que los motive a seguir adelante y nos haga ver como familia. Y nunca hemos descartado a nadie, jamás, jamás. Yo recuerdo que salí con mi esposa de aquí, de la casa, y llega un drogadicto, así un maleante, así bien sucio, así bien, con la voz así media ronca, esa voz que da miedo, y nos dice, padre, madre, oren por mí, yo los oigo que ustedes oran, yo los oigo que ustedes alaban, oren por mí, me llamo Freddy, creo que dijo. Y yo le digo, sí, papá, vamos a estar orando por ti. Y él se va riendo, pero yo sé que la palabra de Dios se está sembrando en ese joven. Nuestro lugar de donde nosotros nos reunimos está destechado, no tiene techo. Y estamos con los parlantes ahí. Así es que todos los vecinos escuchan cómo nosotros alabamos, cómo nosotros predicamos, cómo nosotros estamos orando, todos escuchan. Y de repente ustedes pueden decir, nunca se han quejado o no los han denunciado. Déjenme decirle, ellos hacen más bulla que nosotros cuando hacen sus fiestas. Ellos hacen el doble o el triple de bulla que nosotros cuando ellos hacen sus fiestas. Por eso es que no nos dicen nada. Y además nosotros solamente lo hacemos un día a la semana, ¿no? Y podemos ver aquí la pasión por las almas, como Jesucristo jamás se despegó de la multitud. Y podemos ver aquí en Hebreos 12:2 que nos dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La salvación de las almas era el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y debe ser el gozo de nosotros. El Señor vino a esta tierra con este propósito y también para ofrendar su vida, pero con este propósito de ir a las multitudes, de amarlos, de predicarles, de darles la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios en Lucas 19:10. Este debiera ser, hermanos, el deseo de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Un alma más para Cristo. Todos los días debemos decirnos, un alma más para Cristo. No dormir sin haber deseado un alma más para Cristo. Si nosotros anualmente ganáramos un alma para Cristo, imagínense cuántas almas tendríamos. Si ganáramos mensualmente, ¿cuántas almas tendríamos para Cristo? Si ganáramos diariamente, ¿cuántas almas tendríamos para Cristo? Estas personas que fueron los apóstoles, Pablo, Pedro, cómo predicaban, cómo andaban, no tenían temor, hablaban con denuedo, jamás se minimizaban ni retrocedían ante las cosas y siempre andaban predicando a los vecinos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a los amigos. Jamás se desanimaban y podemos ver la pasión de ellos. Ahora, quiero darle otra perspectiva. También vemos que a Jonás Dios le habló y le dijo, ve a Nínive y predica a estas personas para arrepentimiento. O predica de las personas que va a haber una destrucción y que voy a destruir este lugar. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se desvió porque dice la palabra de Dios que él dice que sabía que él era un Dios amoroso, él era un Dios misericordioso y que se iba y le predicaba, ellos iban a arrepentirse y al final él iba a quedar mal. De lo que él había profetizado no se iba a cumplir, ¿no? Inclusive él se fue y se sentó en el cerro más alto, en el asiento más cómodo, le salió una calabacera que Dios
dispuso para poder tapar la peladita que él tenía, ¿no? Y él estaba ahí sentado esperando el estreno, como cuando uno vamos al cine y vemos el estreno de Avenger o vemos cualquier película aquí. Él estaba esperando con su canchita al lado y su gaseosa, y él estaba esperando ahí. Pero de repente no pasaba nada y él se molestaba. Y hasta que Dios permitió que un gusano comiera de esa calabacera y el sol que le radiaba a él en la cabeza hizo desear aún hasta la muerte. Es algo increíble, ¿no? Y cómo podemos ver que aquí, ¿qué había en el corazón de Tomás? A veces no vamos y no predicamos porque comenzamos a juzgar a las personas. A veces no vamos y predicamos a un homosexual porque decimos, no, si alguien me ve conversando con el homosexual, ¿qué van a decir de mí? Yo soy un cristiano. O a veces no vamos y predicamos porque tenemos vergüenza o porque decimos, no, de repente contrarrestan nuestra palabra y nos hacen preguntas y no sé qué decir. Y a veces no vamos porque sentimos que no estamos capacitados, pero sí lo estamos. Sí sabemos la palabra de Dios, simplemente que no lo hacemos. ¿Tienes tu pasión por las almas? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, hermanos, en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Es así el deseo de nuestro corazón? Y tenemos este mismo anhelo el día de hoy. Se ha ido apagando esta pasión por las almas en nuestras vidas. ¿Qué nos dice en Mateo 28:19? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor aquí no nos está preguntando si queremos ir. El Señor nos está diciendo ir. El Señor nos está mandando. Aquí hay una palabra imperativa. Él nos está diciendo que vayamos a predicar. Él no te está diciendo si tienes tiempo. Él no te está diciendo si tú puedes. Él no te está diciendo si estás capacitado. Él te está diciendo que vayas y prediques la palabra de Dios. Vaya, te está diciendo, ve. No te está preguntando. Él te está diciendo, ve. Y aún, hermanos, les voy diciendo, aún los pastores han perdido esta pasión. No solamente estamos hablando de los hermanos que están asistiendo en las iglesias. No, aún los pastores han perdido de esta pasión. Yo recuerdo que cuando fui a la iglesia de mi infancia y llegué y había un pastor triste, un pastor desmotivado. Y cuando me quedé para el culto, para la reunión, habían solamente como cerca de 7 ancianos en un culto dominical. Pero ancianitos, ancianitos. Y yo le dije al pastor, pero ¿dónde están las otras personas? Y él me dijo, yo recuerdo que él me dijo, no han querido venir. Ya algunos se han desanimado y se han ido al mundo. Pero pastor, ¿por qué usted no nos va a visitar? Mi rol aquí es predicar. Y la verdad que eso me cayó así como un golpe. ¿Qué es lo que había pasado con ese pastor? No lo sé, no, yo solamente estuve un solo día con él. No sé qué habría pasado, no sé qué habría sucedido, pero esta pasión, esta llama se había apagado en el corazón de este hombre. El ir y predicar y evangelizar, esa pasión que tenía nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba en el corazón de él. ¿Qué es lo que había pasado? No lo sé. No lo sé. Después regresé acá a Lima y me enteré que lo habían cambiado y ahora él está trabajando en una municipalidad barriendo calles. Ya no está en las iglesias. Y cómo el enemigo te puede llegar a tapar y asfixiar, y tanto que la llama y la pasión se va extinguiendo de a poco. No sé qué problemas habría pasado ese hombre, pero seguramente fueron problemas muy duros, pero creo que estaba tan débil que no había puesto su confianza en Dios y dejó que esta llama de la pasión se apagara. Y la verdad que es muy triste porque también pasa en muchas iglesias. Vemos a las iglesias como que algo,
como un negocio, vemos a las iglesias como que miramos cuántas personas hay para saber cuántos diezmos vamos a recibir, ¿no? Pero no estamos mirando y enfocándonos en ir y predicar y salvar a todas las almas posibles como el Señor lo hizo. El Señor no estaba preocupado, el Señor Jesús no estaba preocupado por cuántos había en la bolsa de Judas, ¿no? No estaba predicando, no estaba preocupado en eso. Él estaba preocupado en ir y predicar. Inclusive hasta no quería comer y no quería otra cosa más que predicar. Pero él no estaba preocupado ni preguntándole todo el tiempo a Judas, diciéndole, Judas, ¿cuánto tienes en la bolsa? No, él no estaba en eso. Pero a veces pasan estas cosas en las iglesias, ¿no? Que andamos contabilizando a los hermanos para saber cuántos diezmos vamos a tener en la iglesia. Y eso al Señor no le agrada. Porque lo que quiere el Señor es que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Si estás en el carro, a tu lado hay alguien que tienes la oportunidad de predicarle y el Espíritu Santo te dice en ese momento, háblale. Y si tú no le dices nada, estás desobedeciendo a la voz de Dios. Y no estás yendo y no estás aportando a la obra de Dios. La pasión por salvar a las almas en el comienzo de las iglesias, ¿cómo era? Aquí sí yo me quiero detener porque la verdad que esto fue una evangelización agresiva, hermano. De verdad que fue, pero como de película. Fue tan acelerada esta evangelización que la verdad yo puedo decir, wow, tanto y en tan poco tiempo. Dice que aquí a los apóstoles les advirtieron que no tuvieran tal pasión para ganar almas, que se callasen, siempre estaban ahí callándolos, y que guarden sus creencias para sí mismos. Los censuraban, los encarcelaban para que no ganaran más almas. Pero ellos, ¿qué hacían? Cuando más lo encarcelaban, cuando más lo golpeaban, cuando más lo agredían, más se encendían en pasión por hablar de la palabra de Dios. Y se gozaban por el hecho de haber sufrido por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hablando ellos al pueblo, dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes, saduceos, resentidos, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y esto lo vemos en Hechos 4, del 1 al 4. ¿No? Qué pasión que tenían estas personas, hermanos. Qué pasión que tenían estas personas. Fueron arrestadas por hablar de su fe y por traer otros a Cristo. No había forma de pararlo, no se podía parar a estos cristianos de la época primitiva. No se los podía parar, no se los podía asustar, no se los podía milanar, no se podía hacer nada contra ellos. Y si mataban a uno, más salían todavía a predicar. Era tanta pasión que tenían en esa época los cristianos. Los amenazaban de muerte y nada les resultaba a las autoridades en contra de los cristianos. Nada. De nuevo los líderes religiosos, dice, se llenaron de celos. Y podemos ver en Hechos 5:17, ellos echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y en el 18 dice, luego cuando los oficiales los sacaron, dijeron a los apóstoles, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Pero ellos contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué pasión. ¿Tenían miedo? No tenían miedo. Ellos se llenaron totalmente de esta pasión que el día de hoy queremos ver. Qué gran pasión por las almas, hermanos. Qué gran pasión. Así era la iglesia en esos comienzos. Así de fuerte era la iglesia en esos comienzos. Esta era la pasión de los primeros cristianos. Qué bueno sería, hermano, qué bueno sería que esta misma pasión se viviese en nuestras iglesias el día de hoy. ¿Se ha preguntado? Que podamos experimentar esta pasión
en nuestras iglesias el día de hoy. Si tan solamente uno se levantara, como Pablo, pudiera evangelizar continentes. Pablo decía a los hermanos: te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, como este mundo está gobernado por Satanás, muy bien lo sabemos nosotros, está gobernado por Satanás. Y nuestra propia carne, a veces también nuestra propia carne trata de desanimarnos, trata de no hacer lo que Dios te dice que haga. Hermanos, el espíritu de este siglo está usando, hermanos, como marionetas a figuras públicas. ¿Se ha dado cuenta? Los artistas, educadores, políticos, empresarios, los nombres de los injustos están siendo bien mencionados en este tiempo, en nuestra historia. Cruz. ¿Y qué vemos el día de hoy? ¿Qué vemos? Vemos tinieblas, tinieblas puras, tinieblas muy oscuras. ¿Y eso qué es para nosotros? ¿Se ha preguntado qué es para nosotros? Es una buena noticia. Es una buena noticia. Debemos evangelizar con convicción pura, hermano. Es en este tiempo donde hay un tiempo de pandemia, donde vemos que hay temor, donde vemos que hay injusticia, donde vemos que hay muerte. Es un tiempo muy bueno para evangelizar. Es un tiempo muy bueno para hablarle a tu vecino, para hablarle a tu amigo, para hablarle a tu primo, para hablarle a tu tío, para hablarle a tu sobrino, para hablarle a tu hermano, para hablarle a tu padre. Es un tiempo muy bueno para evangelizar. Con convicción pura, hermano. Llevar la luz en las tinieblas. ¿Y saben qué? Los muertos no tienen nada que perder. Y los que no tienen nada que perder se transforman ¿en qué? En imparables. Un hombre que no negocia, que no comercia, que no cede, su alma está fuera del mercado, se transforma en un cristiano sin precio, en un incorruptible. Y quien le pierde el temor a la muerte está preparado para todo, aún para el sacrificio. Nuestro Señor Jesús tenía miedo a la muerte. Él estaba preparado para todo. Pablo tenía miedo a la muerte. Él estaba preparado para todo. Pedro tenía miedo a la muerte. Él estaba preparado para todo. Es por eso que evangelizaron multitudes y multitudes se entregaron a los pies de Cristo, porque no tenían miedo a nada. Ninguno de estas personas que evangelizaron en el tiempo de la iglesia primitiva, ninguno de ellos tenía temor a la muerte. Policarpio, un anciano, que le dijeron, si tú realmente le das la espalda a Jesús, entonces te vas a salvar de las fieras que te queremos aventar. Y ese anciano dijo: tantos años le he servido a mi Señor Jesucristo y Él ha sido tan bueno y tan amoroso conmigo. Si quieres entregarme a las fieras, entrégame. ¿Qué esperas? De una vez hazlo, dijo. Mi sufrimiento será momentáneo, pero para los que van al infierno serán toda una eternidad. ¿Se dan cuenta esa pasión que había en aquellas personas? Y en el cual nosotros el día de hoy queremos ver. Y se ven, hay pocos, pero hay gente apasionada. Hay gente que mueve multitudes. Hay gente con dones, con sanidades, con muchas cosas que el Señor los ha provisto a ellos. Y podemos ver las maravillas de Dios en este tiempo y podemos ver cómo el Espíritu de Dios se va derramando sobre multitudes y se cumple lo que está en las profecías, en las palabras de Dios. En los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu, dice el Señor. Y se está haciendo, hermanos, el día de hoy. Entonces, si usted el día de hoy se encuentra desanimado, porque el hecho de ser pastor no significa que no nos vamos a desanimar. Va a haber un momento difícil en tu vida. Va a haber un momento crucial en tu vida en que realmente te vas a sentir que estás solo. Pero no estás solo. Dios está contigo. Jamás te ha abandonado. Yo recuerdo y le digo esto como algo que me pasó. Yo estaba muy triste por la muerte de mi madre. Ya estaba casado con mi esposa. Entonces,
como que me quería agarrar la tristeza mucho más allá del límite permitido. Entonces, ¿qué hice yo? No quería demostrarle todo esto a mi esposa y me iba a mi sala y lloraba, porque mi madre fue una persona muy apegada a mí, fue una persona que me amó mucho. Mi padre como que fue un padre ausente, pero mi madre siempre estuvo conmigo y yo lloraba y lloraba. Y un día me voy a caminar con una hermana muy usada por el Señor, una profeta, y estábamos caminando con mi esposa y estábamos yendo a un supermercado y mi esposa de repente se aparta un poco y la pastora me dice, ven conmigo. Entonces yo voy, la acompaño y me dice, no sufras más, me dice. Yo me quedé sorprendido, me dijo, el Señor ha visto tus lágrimas y ves cuando te vas a la sala y te arrodillas delante de Él. Inclusive no quieres contarle esta tristeza a tu esposa. Y todos los días lo hace y el Señor te ha visto. Déjame decirte que el Señor ha tomado tus lágrimas y ahora te está diciendo, levántate. Hermano, eso fue una palabra que la verdad me arrancó la tristeza así de raíz. ¡Fua! Me la arrancó y me apasionó más por Él. Porque pude entender que no estamos solos. Cristo está a nuestro lado. Él jamás ha dejado de ver una lágrima que está cayendo de ti. Él siempre está a tu lado. Y esto le digo yo a los jóvenes, esto le digo yo a los esposos, esto le digo a ellos, jamás estás solo. Dios está siempre contigo. Cada vez que pases un momento difícil, ve y enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, que Él más adelante te va a recompensar en público. Esta pasión que vemos en los apóstoles, esta pasión imparable, esta pasión que llega al punto del sacrificio, queremos verlo en la iglesia del día de hoy. La poca pasión para salvar a las almas que vemos en el cristianismo actual. Otro punto que yo quisiera hablar. Hoy vemos que la gran mayoría de los evangélicos modernos han abandonado casi totalmente el ganar las almas. Solo se preocupan en predicar a los que ya están con ellos, pero no avanzan más, se quedan encapsulados, no quieren salir, quieren estar en la comodidad de la iglesia y no salen. Hoy observamos un cristianismo tan acomodado al mundo, sin ninguna pasión y tibios. Vemos iglesias pequeñas que no crecen, siguen con las 10 personas que han tenido años tras años. ¿Y saben qué? Muchos cristianos evangélicos, también los pastores, dicen, no podemos hablar de la sangre de Cristo, no podemos hablar de la cruz, no podemos hablar del pecado, no podemos hablar del arrepentimiento porque no entienden, no podemos hablar del infierno porque se asustan. Sin embargo, Cristo habló de todo esto en su palabra en tiempos de crisis. Pero Él habló. Y también muchos nuevos evangélicos llaman hermanos a quienes ni siquiera lo son, que dan mal testimonio y ni siquiera quieren tocarlos, ni quieren corregirlos, porque tienen miedo a que se vayan. Evangélicos han abandonado el ganar a las almas. Los nuevos evangélicos han abandonado gradualmente, ¿no?, la sana doctrina, el instruirse, el estar instruyéndose en la palabra de Dios. Y lo único que hacen es YouTube, pero no van a las iglesias, no quieren aprender, no quieren entrar al discipulado porque no tienen tiempo, porque simplemente no quieren. ¿Y qué es lo que hacen? YouTube. Y en el YouTube encuentras de todo, tanto lo bueno como lo malo, como lo mezclado también. Todo lo turbio y torcido lo encuentras ahí. Tenemos que obedecer a la gran comisión. Aquí se encuentra la pasión, en la gran comisión, llevando el evangelio a toda criatura. Y a veces nosotros podemos pensar, nadie nos va a oír. Si vamos y predicamos, nadie nos va a oír. Nadie será convertido. Nadie vendrá a Cristo. Mas Cristo dijo, toda potestad, en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque toda la potestad es dada a Cristo, hermanos. Podemos estar seguros de que nuestro evangelio va a ser exitoso. Tú ve y habla y evangeliza.
No importa si en ese momento no se entregue, pero la obra del Espíritu Santo estará sembrada en su corazón, y cuando ellos vayan a su casa, cuando ellos se encuentren solos, cuando ya no haya una careta con ellos que los tapa y los defiende, y solamente van a ser ellos y Dios, se van a dar cuenta que en realidad tú estabas hablando la pura verdad en sus vidas de ellos. Porque cuando ellos están solos, cuando ellos están en los problemas, ellos se acuerdan de lo que tú les has dicho, de lo que tú les has predicado, de cómo tú te has acercado a ellos. El poder de convertir a las almas viene de Cristo, no de nosotros, viene de nuestro Señor Jesucristo, viene de la obra del Espíritu Santo. Él es quien da poder a nuestra predicación, a nuestras oraciones. No somos nosotros. A veces nosotros creemos que porque hablamos muy bonito, porque nos desenvolvemos muy bien, porque hemos estudiado en tal sitio, en tal lugar, aquí y allá, bueno, yo voy a convencer a esta persona. No es así. No es así. Es el Espíritu Santo quien hace la obra en las personas a quienes tú predicas. No eres tú, es Dios. No eres tú. La pasión por las almas, siguiendo el perfecto plan de Dios. ¿Cuál es el perfecto plan de Dios? Es lo que nos dijo en Mateo 28, del 18 al 20. Y lo voy a cortarlo por poquito. Dice, Cristo dijo que hiciéramos discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso lo vemos en Mateo 28, 19. Debemos hacer discípulos. La gente tiene que entender que el evangelio es de Jesucristo. Nos apresuramos a veces a decirle que haga la oración de arrepentimiento, pero después lo dejamos a un lado y nos vamos. ¿Qué cosa es discipular? Discipular es pasar tiempo con ellos, estar con ellos, invertir en ellos, hacer que ellos se vean como familia y que ellos nos vean a nosotros como padres y nosotros ver a ellos como hijos, saliendo en defensa en cualquier momento, ayudándolos en cualquier momento. Y es así como se crea el vínculo familiar en Cristo Jesús. Pero si nosotros vamos, predicamos, se arrepienten y ellos repiten lo que nosotros decimos y después nos dejamos a un lado y ya no lo volvemos a visitar, ya ellos se pierden en el camino. Durarán una semana, 2 semanas y después vuelven a lo mismo. Cristo dijo, haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Y debemos hacer esto. El hacer discípulos es pasar tiempo. Y esto es que lo que nosotros hacemos con los chicos que están aquí, con los jóvenes, con los hermanos, vamos, los visitamos, nos preocupamos, sabemos qué problemas tiene cada uno, los jóvenes vienen, ellos nos abrazan, nos ven como padres y muchas veces, no, ni siquiera tenemos dinero para darle de comer a tantos cuando están acá, pero de repente la comida ya está en la mesa, porque Dios nos bendice. Y nos comenzamos a repartir, aunque sea en piecitas pequeñas, pero todos comemos. Y nos vemos como una familia. Y sonreímos y nos alegramos y comenzamos a compartir la palabra de Dios en ese momento y nos vemos como en la Santa Cena, todos ahí reunidos. Mi mesa ya ha quedado pequeña. ¿Por qué? Porque les gusta a ellos almorzar con nosotros, les gusta cenar con nosotros, porque se sienten en familia. Y es así como debe estar la iglesia, fundamentada en familia. Somos la familia global de nuestro Señor Jesucristo. Somos una familia mundial de nuestro Señor Jesucristo. No somos anexos, somos una familia. Entiendan esto, hermanos, no somos anexos, no somos de la iglesia de Puerto, la iglesia de Lima, la iglesia de España, que están ahí, que cada uno hace sus cosas, no, somos una familia. Y todos debemos estar conectados, todos debemos preocuparnos por nosotros, todos debemos dar nuestras peticiones de oración para unirnos como familia y orar entre nosotros. Así debemos estar conectados. Así fue la visión de Cristo, como familia, vivir como familia. Después también dijo el Señor, Cristo dijo que los nuevos conversos deben ser bautizados. Después que las personas comienzan a creer, tienen que ser bautizadas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que ser bautizados. Después que han creído,
¿Qué opone a que ellos deban ser bautizados? Tienen que ser bautizados. El bautismo está conectado, hermano, con la conversión y también va de la mano con la membresía de la iglesia. Primero es convertirse, segundo es bautizarse, tercero es hacerse miembro de la familia, de la iglesia. Después también Cristo nos dijo que enseñásemos sus mandatos a los que son bautizados. No se escucha. Amén. Dice que Cristo dijo que enseñásemos sus mandatos a los que son bautizados. O sea, después del bautismo no queda solo en el bautismo, sino que hay que seguir instruyendo, seguir enseñando, seguir creciendo en conocimiento. Y dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ustedes saben que todas las promesas de Dios son condicionadas. Si nosotros hacemos todo esto, de ir a ser discípulos y bautizándolos, tenga la plena seguridad y la confianza que Cristo va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú haces todo esto, Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esta palabra, hermanos, que quede sembrada en nuestros corazones. La verdad que cuando yo escucho acerca de la iglesia primitiva, mi corazón se enardece, mi corazón comienza la llama comienza cada vez más a encenderse. Y yo digo, wow. A veces nos preocupamos, a veces, porque los jóvenes vienen y me dicen, pastor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Seré evangelista? ¿Seré profeta? ¿Seré maestro? ¿Cuál será mi propósito? Quiero saber mi propósito. Yo le digo, tu propósito está en Mateo 28. Tu propósito no es saber si vas a ser evangelista, profeta, aquí, acá. No, tu propósito es hablar de la palabra de Dios, evangelizar y hacer discípulos. El resultado de una plena búsqueda con el Señor será todo eso que has mencionado. Pero tu propósito principal en este mundo es hablar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esta es la palabra que yo quería traerles el día de hoy.